Hola, estamos siglo XXI, año 12, y hoy nos ha parecido importante tocar el tema de educación. ¿Por qué? Bueno, porque una de las cosas que más se está comentando es cómo puede ser que muchas gentes con estudios no tengan acceso a trabajar en los espacios para los cuales la sociedad les ha ayudado y se han esforzado en conseguir el objetivo de una base de conocimiento para luego desarrollarla en sociedad. Y por otra parte nos encontramos con que quizás, al menos en nuestro país, se ha perdido o se ha devaluado ese concepto de tan importante que es educación. Esto no sería, como hacemos en estos videoblogs, un ratito de 10 minutos, 8 minutos sobre hablar sobre esto. Es mucho más, ¿no? Nosotros tenemos que darnos cuenta que hablar de educación con lo que lleva, es decir, educamos desde que pasamos por la guardería hasta que llegamos al final de nuestro camino, que por cierto desconocemos. Esto hace que sea muy difícil en este corto periodo de tiempo. Por tanto, vamos a abrir una especie de fórum. Yo voy a contar mi punto de vista como docente por años y en su día como estudiante, que aún seguimos, como se ve en salud. Es imposible no ser estudiante en salud. Nos vamos a centrar un poco más el concepto en sanidad. Si es importante en cualquier parte de la sociedad el tener conocimiento, imagínase lo que puede ser en algo que se llama salud. La salud parte desde nuestro nacimiento y con más o menos duración todos salimos de este territorio, de este planeta, ¿no? ¿A dónde? Bueno, este es otro concepto. Pero lo que está claro es que el 100% nos trabajamos en sanidad. ¿Esto qué lleva? Lleva que de repente nos tenemos que educar un grupo de gentes, aquellos que eligen el oficio de, en principio nos focalizaremos en médico, dejando otra rama de la sanidad como pueda ser enfermería, para que seamos útiles a esas gentes que tienen un espacio desconocido, pero claramente usuarios de sanidad. Cuando uno tiene, como en mi caso, una historia de aprender, luego de enseñar, debido a haber participado en la introducción de nuevas técnicas de cirugía mínimamente invasiva, como el endovascular en nuestro país, nos hemos visto una evolución que yo creo que debíamos cambiar, debíamos mejorar, incrementar las posibilidades. Cuando uno es joven, de repente dice, yo tengo vocación de médico. ¿Qué es tener vocación de médico? Si educar es complejo, cuando nos enseñan las matemáticas, la gramática, los acentos, imagínense en salud, donde cada individuo tiene una forma diferente a comportarse ante una lesión similar. Es decir, no todos los humanos, ante un cuadro, yo qué sé, lo más corriente, un catarro, un accidente, una apendicitis, se comporta igual. Hay muchos factores. Como dice un buen socio mío de cátedra, él dice, y es verdad, él es especialista, él es catedrático en física, y dice siempre que el cuerpo es electricidad. Es totalmente cierto. Fíjense solo ya esto, ¿no? Un cuerpo que tiene sensaciones diferentes a lo que a lo mejor nosotros razonamos con toda la complejidad que tiene el cerebro. Volvamos al tema. Entonces uno es jovencito y dice, yo tengo vocación de médico. Qué curioso que se tiene vocación de médico, pero tenemos que tener una nota especial en nuestro país del bachiller para poder entrar en la facultad de medicina, lo cual ya algo falla. Es decir, si tú tienes que pasar unos exámenes nada que ver con medicina para acceder a medicina, a lo mejor hay muchas personas que tendrían otras utilidades. Esto nos indica el primer punto. Tenemos que educar a explicar lo que es medicina. Es muy difícil con 15, 16 años decir yo tengo sensación de médico, yo quiero ser médico, cuando a lo mejor nos hemos creado un espacio conocido como es que el médico tiene más representación social, tiene más independencia e incluso tiene más capacidad de economía y tenemos puesto fijo. Todo esto no es totalmente cierto, todos son pequeños detalles, pero lo que está muy claro es que ser médico es mucho más que haber sacado unas notas en un bachiller, que por cierto
se ha acortado bastante, puesto a veces hemos pasado de un curso a otro con asignaturas suspendidas. Por tanto, lo primero que quiero hacer en esta pequeña introducción a la educación, que obviamente nos va a durar algún espacio más, es que es muy difícil con edad joven saber lo que es un médico, cuando lo básico sería sacrificarnos exclusivamente por los demás, saber manejar sus conocimientos, los nuestros y los de él. Es decir, ustedes, por ejemplo, para ser médicos han valorado su capacidad de comunicación, su capacidad de escuchar, su capacidad de actualizarse. Yo cuando empecé la cirugía era todo cirugía abierta. Hoy día casi toda la cirugía, la mayoría se realiza cerrada, es decir, usamos pequeños tubos, pequeñas aberturas, tractos naturales como puede ser la boca, para hacer cirugía. Por tanto, son cosas totalmente diferentes. En conclusión, me gustaría con esto y con los sucesivos videoblogs que vamos a hablar, que nos planteáramos crear un espacio de futuro para discutir realmente qué es ser médico, cómo se consigue ser buen médico, que por supuesto no tiene nada que ver ni con la comodidad, ni con la economía, ni con el prestigio. Tiene que ver con que nosotros somos, curiosamente, las gentes que podemos ayudar a otros a que vivan mejor y con menos padecimiento. Si esto les ha abierto el interés, me gustaría que se pusieran en contacto con nosotros y en sucesivas conexiones hablaremos un poco más de lo que es educación en medicina.